¿Qué es el miedo? ¿Es bueno tener miedo? ¿Es malo tener miedo? ¿Para qué sirve el miedo? ¿Qué ocurre con una persona que no tenga miedo? ¿Se ha de controlar el miedo? En fin, da miedo hacer tantas preguntas sobre el miedo. Ese es nuestro foro en el día de hoy. En Canelones, Uruguay, está el psicólogo, escritor y conferencista Alejandro de Barbieri. Alejandro, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días, César y Sara. Un gustazo compartir con ustedes esta conversación. Y al otro lado del océano, en la ciudad de Málaga, está la psicóloga general sanitaria Sara Plan. Sara, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por acompañarnos de nuevo. Hola César y Miguel, hola Alejandro, ¿qué tal estáis? Muy bien. ¿Qué es el miedo, Alejandro? Bueno, el miedo son muchos miedos, como tú decías, da miedo hablar de miedo. Es una emoción, ¿no? Como otras. No hay que tenerle miedo al miedo porque los miedos tienen varias funciones. Una función es, por ejemplo, la adaptativa, que es la que nos permite, ¿no? Frente a una situación de peligro, reaccionar y que todo nuestro sistema cognitivo, si viene un auto, corrernos, nos protege. En la pandemia hubo mucho miedo, si ustedes se acuerdan, y a veces se decía que no había que tener miedo. No, era muy normal tener miedo porque era protector para las reacciones que tenemos que tener. Tiene una función social también el miedo, que es comunicarle a los demás cómo me siento, ¿no? Cómo estoy. Pero es una emoción como otras, no hay que huir del miedo o controlar el miedo, como tú muy bien preguntabas, sino darnos cuenta, ver qué emociones nos despierta, y también una diferencia fundamental que tenemos los seres humanos, que son las emociones y los sentimientos. El miedo es una emoción primaria, la compartimos con los animales, ¿no? Pero los Ujú. sentimientos ya es cuando uno dura más en el tiempo y es más, perdura más en el tiempo un sentimiento. A ver, Sara, ¿es necesario tener miedo? ¿Es bueno no tener miedo? Pues como decía Alejandro, el miedo es una emoción primaria, entonces el miedo está en nosotros. El problema surge cuando esos miedos se quedan en nosotros y al final cuando no hay algo racional, no hay algo que nos esté dando ese miedo realmente, Ujú. no, ese miedo no es real, es irracional, que llevamos los psicólogos, es cuando nos puede dar problemas de fobia, problemas de ansiedad, bloqueos para tomar decisiones, ¿no? Entonces, cuando se cronifica, por así decirlo, es cuando ese miedo puede ser un problema. A ver, el miedo, una persona en particular puede tener algún tipo de miedos, o como dice, lo ha definido Sara, puede caer en algún tipo de fobias. Pero cuando hay una situación global, colectiva, por ejemplo, una dictadura gobierna a través del miedo, ¿no? De mecanismos represivos y eso. ¿Cómo funciona ese tipo de miedo? Te pregunto, Alejandro. Bueno, vamos a contextualizar, como tú estás haciendo, César. Ujú. Las emociones básicas primarias son, como comparte lo que dice la colega, ¿no? La tristeza, el miedo, la alegría, la sorpresa, la ira y el asco, que las películas intensamente se han hecho Ujú. célebres por manejar esto, ¿no? Como dentro de nosotros mismos, ¿no? No, todavía no vi la segunda, que dicen que es hermosa, sobre la adolescencia, todavía no la vi, pero todas esas emociones nos tienen a nosotros. Cuando aparece una fobia, le llamamos un miedo patológico. Entonces, estoy pensando la respuesta contigo porque no sabía que me ibas a preguntar. Eso es súper importante. Cuando uno está en una situación donde se utiliza el miedo como un control, bueno, me imagino que debe ser muy, muy difícil porque se normaliza una situación de pánico, se normaliza. Entonces, de repente la gente, ¿no? Sale a la calle, te pueden poner preso si pensás esto, si decís lo otro, o si estás en una manifestación. Bueno, me imagino que Ujú. debe ser Ujú. horrible acostumbrarse a esa situación que afecta las emociones, la salud mental. Puede uno, viste, obviamente alimentarse mal, dormir mal, Ujú. reaccionar mal, actuar mal con mi familia o en la propia sociedad, porque normalicé ya algo que no es normal, ¿no? Sara, Alejandro en su primera respuesta nos dio un ejemplo práctico, físico. Viene un auto a toda velocidad, nos da miedo y brincamos, ¿verdad? Nos apartamos de su camino. Ese miedo nos hace reaccionar. Muy bien, ahí hay un riesgo físico evidente. Pero puede haber un riesgo psicológico, puede haber cómo funcionan esos miedos a nivel psicológico.
¿Cuál sería el equivalente al brinco que doy cuando el auto viene en mi contra? De hecho, el miedo que es más psicológico, como tú dices, es el que más daño nos hace, el que más sufrir nos hace. ¿Por qué? Porque ahí están interviniendo las distorsiones cognitivas, que son patrones de pensamiento que son irracionales, que vienen cuando ese miedo, cuando ese peligro no es real. ¿Cuáles son las que más solemos tener los seres humanos? Pues, por ejemplo, el catastrofismo, que es que cuando imaginamos el peor escenario posible y que pensamos que ese va a pasar sí o sí. Es decir, no cuestionamos ese pensamiento, sino que pensamos que directamente el peor escenario es el que va a ocurrir, ¿no? También el pensamiento polarizado, es decir, ver las situaciones en extremos, es todo blanco o negro, sin matices. Todo eso va aumentando, nos lleva a tener unas percepciones exageradas y que ese miedo vaya cobrando fuerza. Por lo tanto, nos bloquea. Alejandro, Claro. sí, adelante, por favor, Alejandro. Permiso, César. Sí, adelante. Completando lo que dice la colega, me acuerdo de un español que es un genio, Emilio Duró. Emilio Duró pone el ejemplo de los leones y las gacelas, ¿no? O sea, el león va frente a la manada de gacelas, caza una, y una vez que caza una y la empieza a comer, las otras que no fueron cazadas se quedan lo más tranquilas ahí cerca. Dicen, ah, qué bien, no, no, ya está comiendo. En cambio, nosotros los seres humanos tenemos estas percepciones, esta mente, este juicio mental que hacemos, ¿no? Que es lo que nos puede enfermar, que es, y si se quedaron con hambre, y si ahora vienen por mí, me quieren a mí de postre. Ajá. Entonces, esa mente hace que yo siga corriendo, aunque la situación de peligro Ya objetivamente ya pasó. Entonces, ahí puede estar el ejemplo que tú decías, que decíamos del auto, ya pasó, pero de repente yo vengo a mi casa, me explico, estoy mal, entonces no agarro el auto, no cojo el auto, dicen en España, no tomo el auto, no sé cómo le dicen ustedes ahí, o sea, porque quedé perseguido de que quizás me pasa lo mismo. Entonces ya algo que fue puntual y que el miedo me ayudó para evitar un peligro, ahora ya le digo a mi señora, no quiero manejar por un mes. Entonces eso me inhabilita mi trabajo, me inhabilita ayudar a mis hijas, ya quedo con un miedo más patológico, ¿no? No ocurrió el incidente, pero quedé igual traumatizado, ¿verdad? Claro, claro. Hay un dolor psicológico, no hay un daño, porque yo no estoy ya enfrentándome contra el auto, pero hay un dolor psicológico que yo lo traigo en mi presente, porque quedé con ese miedo, lo traigo y me paraliza. Los actores, las actrices, recién vi una conferencia de Miley Cyrus preciosa que le dan un premio, y dice, siempre salimos al escenario con miedo. El tema es que salimos igual, y una vez que está cantando, ya se siente mejor, ¿no? O sea que el tema no es salir sin miedo. En la pandemia decíamos lo mismo, salí con miedo, no esperes a que no tengas miedo para salir, porque el miedo te va a ayudar a tener el tapabocas, a usar un protocolo, pero también si la angustia me desborda, ahí puedo tener que consultar porque ya tengo un problema un poquito más grave, digamos. ¿Qué ocurre, Sara, cuando no se tiene miedo? Y ya que estás en Málaga, en tierra andaluza, te traigo una anécdota que se le atribuía a un legendario matador de toros, a Joselito. Le preguntaban si él no tenía miedo, le decía, no, yo siempre estoy muerto de miedo. Si yo no tuviera miedo, yo sería un temerario. No tendría valor lo que hago. ¿Qué ocurre cuando una persona no tiene miedo? Que como decíamos y como dice Alejandro, el miedo es protector. El miedo nos ayuda a la supervivencia. Entonces, si lo analizamos, si no tenemos ese miedo, si no aparece ese miedo en nosotros, ¿qué puede pasar? Pues que empezamos a tomar conductas temerarias, como dice este torero, ¿no? Tan famoso. Empezamos a hacer cosas que, si no tienen ese componente de miedo, son peligrosos para nuestra vida y para la vida de todo el resto de personas que nos rodean, ¿no? Por ejemplo, vas por la calle, tienes que conducir, retomando el ejemplo del auto, del coche, Sí. tienes que conducir si no tienes miedo a tu propia seguridad y a la seguridad del resto de personas, conduces como un loco. No tienes en cuenta ni tu vida ni la del resto de personas. Por eso el miedo es importante también tenerlo. Es protector para nuestra supervivencia. Y por ejemplo, permiso, César, Adelante, cuando hablamos adelante. con adolescentes que van a conducir o jóvenes y les decimos no tomen alcohol, a veces le decimos, pero no se le puede inculcar miedo a los adolescentes. No es inculcar, es justamente un factor protector, porque si tú consumís alcohol, vas a tener más riesgo de tener un accidente porque las percepciones, todo eso. Entonces, eso es lo que a veces los papás les da miedo hablar con los hijos justamente de factores que son protectores, ¿no?
Déjame llevarte de nuevo, Alejandro, al terreno político. Sí. En la circunstancia que se está viviendo en Venezuela, particularmente, el régimen dictatorial está acentuando el miedo. La represión ha crecido de una manera inmensa. Y, sin embargo, las manifestaciones han seguido siendo multitudinarias. Aun cuando la gente corre el riesgo de que le quiten el teléfono celular a ver si tiene algún mensaje, entre comillas, subversivo o el mero hecho de estar en la calle. Y leí una consigna que me resultó muy interesante y quería traerla a un foro como este. La persona decía, tu poder sobre mí estaba en el miedo, pero ya no te tengo miedo, soy libre. Me gustaría tu interpretación al respecto, por favor. No, primero, desde Uruguay, en épocas de dictadura, cuando hubo acá también, Sí. quería Venezuela, supo acoger a uruguayos por exilios políticos o exilios económicos, pero sobre todo exilio político, todo el amor del mundo para lo que ustedes están viviendo y qué importante que es. Acá hay muchos venezolanos, hay más de 20.000 venezolanos en Uruguay. Uruguay, recuerden que es un país chico, en América Latina somos 3,5 millones. Tenemos más de 20.000 venezolanos que han venido buscando libertad, buscando trabajar, ¿no? Buscando poder vivir en paz, que es la victoria de la democracia. Cuando en la democracia dicen quién gana las elecciones, la que gana es la paz. Esto es de Simón Pérez, ¿no? Dice, no hay Sí. ganadores en la democracia, el único ganador es la paz, o sea, poder convivir con los que piensan distinto. Así que esa consigna que tú me traes me emociona mucho porque es hasta qué punto uno está dispuesto a dar su vida por la libertad de otros, que a veces no, el riesgo que uno corre cuando está en una situación así de peligro como eso que tú comentas, que no tengo miedo, entonces me la juego, porque quizás en el camino me pueden apresar o quizás morir, pero lo hago por un valor mayor, ¿no? Que es el valor de la libertad. Y eso habla de lo que es el ser humano, ¿no? Que también tiene la trascendencia Ujú. y ojalá estas manifestaciones realmente tengan incidencia y no sea una más de la que tantas veces estamos acostumbrados, ¿no? Al final todo el mundo para la casa, no hay más manifestaciones, ninguno de los Sí. otros gobernadores del mundo sigue. Nos escandalizamos cuando ya pasaron las elecciones y el mundo gira tan rápido que ya después a nadie le importa, y eso es muy triste porque nos vamos perdiendo la sensibilidad de lo que pasa con nuestros Sí. hermanos latinos. El tiempo se nos vino encima, así que te voy a dejar la palabra de conclusión, Sara. A propósito del miedo, me ha quedado en una primera impresión de que el miedo no solo es útil, sino necesario, pero me gustaría oírte ya de manera conclusiva. Pues como tú dices, César Miguel, el miedo es útil, es necesario en la medida de lo posible, que no nos bloquee nuestras decisiones. Es importante que, como decía antes Alejandro, aunque tengamos miedo, lo hagamos con miedo. Cuando tenemos que enfrentarnos a cosas que nos resultan incómodas o en manifestaciones, como estamos hablando en el panorama político ahora mismo, que lo hagamos con miedo, pero que no dejemos de hacerlo. Muchísimas gracias, Sara. Sara, Y sí, adelante, Alejandro. no, que me imagino que con esa consigna, sumo lo que dice la colega, pero también la consigna que tú dijiste, César, me imagino que también el régimen debe tener miedo a los hombres y mujeres que no tienen miedo. Evidente. Muchísimas gracias, Alejandro de Barbieri, psicólogo, escritor y conferencista en Canelones, Uruguay. Gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Y en la bella ciudad de Málaga, Sara Plan, psicóloga general sanitaria. Gracias, Sara. Muchísimas gracias, un beso. Un Gracias. gusto, hasta luego. Una pequeña pausa y al regreso, recuerda, lunes de inmigración con María Trina Burgos. Anota de una vez el teléfono para tus preguntas. 305-344-1071. Repito, 305-344-1071.